buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Blog. Hoy os traigo una noticia que creo que está entre lo tierno y lo curioso, porque vamos a hablar de básicamente de cómo una mujer de, que sin mal no recuerdo, 88 años, consiguió ser literalmente tendencia e influencer en Instagram, haciendo que pues directamente copiando unas postales de viajes y pasando eso a un dibujo digital utilizando literalmente el programa que todos hemos utilizado, que ha sido el Paint. Y sí, el Paint, como habéis visto, todo eso estaba hecho con el Paint, con el que se ha hecho tantísimos memes como por ejemplo este. Pero bueno, no nos enrollemos más y empecemos con lo que sería el vídeo, que creo que es bastante interesante y que os va a gustar. Así que, ¡dentro vídeo! Bien, Concha García surgió, o podríamos decir, se hizo famosa o salió a lo que sean los medios de comunicación, ya sea en medios digitales, periódicos y demás, por el simple hecho de que en 2017 empieza a subir en lo que sería en Instagram pues una serie de pinturas digitales hechas con el Paint. Y esto pues podríamos decir que dio bastante curiosidad a lo que sería el público de Instagram. Bueno, e incluso una de las preguntas que siempre se le ha hecho es cómo es posible que se le ocurrió de repente ponerse a pintar en este formato digital y por tanto con un programa que tenía pues básicamente una serie de limitaciones. Me regalaron mis hijos un ordenador y como no podía pintar con óleo porque huele mucho el aguarrás y mi marido estaba enfermo, me he pasado muchas horas cuidándolo y no podía pintar con el óleo, y entonces recurrí a un ordenador. Y en el 2006 concretamente lo que fue sus hijos le regalaron un ordenador y entonces ella vio la posibilidad de sustituir lo que era el óleo, que normalmente, para quien no lo sepa, tiene un olor bastante fuerte, y el aguarrás que se suele utilizar para limpiar los pinceles de esa pintura tiene un olor aún más fuerte, lo cual no era lo más conveniente para la salud de su marido en ese momento. Le pareció una buena idea sustituir este formato tradicional por el formato digital y simplemente cogió una serie de láminas y postales que ya tenía y decidió empezar a pintar, o mejor dicho, decidió empezar a copiarlas en lo que sería este programa que todos hemos tenido en nuestro Windows a lo largo de toda la vida. Claro, muchas personas le han preguntado que cómo lo hace exactamente. Ella ha dicho que, bueno, que tiene bastante paciencia y que lo que hace básicamente es que crea el dibujo, ¿no?, que está viendo, y que a partir de ahí pues empieza a crear puntos, es decir, todo lo que sale del sombreado, el volumen y demás, pues lo va haciendo normalmente con puntos. Y realmente esto es muy curioso porque estaríamos hablando de puntillismo digital, que para quien no lo sepa, pues el puntillismo surge y nace en 1869 de la mano del pintor George Bard. Si mal no recuerdo, bueno, os dejo por aquí la foto y el nombre, ¿vale?, para que podáis buscar información de él. Y la técnica del puntillismo, pues simple y llanamente consistía en lo siguiente. Es una versión, o podríamos decir, es una especie de neoimpresionismo, donde se sustituyen esas pinceladas o manchas rápidas que se suelen hacer por puntos muy concretos. Esto lo que produce es que cuando la persona que contempla la obra de arte a cierta distancia, pues lo que es el ojo y la mente termina construyendo lo que sería lo que hay ahí, y es capaz de producir pues ya sea el rostro, el paisaje, el bodegón, etcétera, etcétera. Básicamente, para que os quede más claro, sería esto. El puntillismo dará como una variedad el divisionismo, que será utilizado en algunos cuadros por Van Gogh, y que este divisionismo incluso tendrá bastante influencia tendrá algunas influencias en algunas obras de Warhol, así como en el... Aquí entro en colapso lingüístico.
así como en el pop art, ¿vale? Y aquí sinceramente es que no sé qué es lo que me pasó. Así también como en el pop art. También creo que esto me recuerda un poco lo que hace Concha, hombre, salvando también un poco la distancia, también con respecto al puntillismo, a lo que se conocería como el pixel art o el art pixel, que lo que intentaría es imitar los antiguos videojuegos que se construían imágenes a través de 8 y 16 bytes, básicamente. Y a partir de ahí pues se construía una serie de imágenes como por ejemplo las que podemos contemplar aquí. Claro, la pregunta que también nos podríamos hacer es, ¿realmente esta mujer, Concha, un día se sentó delante del ordenador y empezó a dibujar en el Paint y resulta que es un genio de la pintura y nadie lo sabía y aprendió a dibujar de repente? No. Ella ha explicado, o por lo que yo he visto, las noticias que he estado viendo y que por supuesto os dejo los enlaces de todo lo que digo en la caja de descripción, como siempre, ella trabajaba, aunque no se especifica si era la dueña, la encargada o simplemente una empleada, en una tienda de fotografía y de cámaras de fotos. Así que a partir de ahí sí que tenemos que entender que Concha pues tuvo una aproximación a lo que era el mundo plástico y al mundo de la imagen. Seguramente en esa, podríamos decir, tienda de fotografía se harían fotos de carneo, serían otro tipo de fotos más profesionales y aprendería pues lo que es la iluminación, aprendería lo que es la proporción, poner esto aquí y esto allí, es decir, el encaje. No obstante, ella también dice que ha dibujado y pintado siempre a lo largo de su vida. Es decir, que podríamos decir que no es que aprendiera a pintar de repente, sino que sus conocimientos que tenía en ese formato físico, pues lo terminó pasando a lo que sería el formato digital. Me gusta dibujar todo, absolutamente todo. Por ejemplo, yo que sé, un paisaje, una marina, postales que mis hijos y mi marido me mandaban, y en esos momentos pues estoy a gusto, estoy muy feliz y es lo que me apasiona. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo dio el salto Concha García del mismo anonimato a literalmente ser una influencer, como vamos a ver después? Pues bien, como he dicho anteriormente, en 2006 le regalan el ordenador, empieza a hacer estas láminas y las empieza a subir en Facebook, pero ahí no tienen la repercusión que evidentemente tiene en lo que sería una red social tan visual y en la que hay tantísimas personas como es Instagram. Es su propia nieta quien le dice literalmente que es que en Facebook hay muchas personas mayores y que vaya a Instagram que habrá más personas que quieran verlo. En el momento en que abre el Instagram, pues le empiezan a seguir sus familiares y amigos más cercanos y digamos que llama la atención lo que hace y llega a conseguir en lo que sería, lo abre en marzo si mal no recuerdo, un máximo de 300 seguidores. Pero el destino y la casualidad quiso que Concha alguien viese lo que era su perfil, hizo una captura, lo subió a Twitter y entonces pues hizo retweet, ¿no? Y a partir de ahí, en menos de 2 días, de 300 seguidores pasó a 20.000. Y actualmente Concha pues tiene pues la para nada despreciable cantidad de más de 200.000 seguidores en su perfil de Instagram. Tal es la fama de esta señora, de Concha, que la misma compañía de Walt Disney le pidió que cogiera lo que era el póster de la nueva película de Mary Poppins y que lo hiciera con su estilo, es decir, el póster que tenemos y ya estamos viendo justamente aquí, ¿vale? Ella, ni corta ni perezosa, lo hizo. Así que podemos ver realmente el alcance que ha tenido Concha a nivel como influencer y básicamente como, podemos decir, ilustradora digital naif. Realmente las comparaciones son odiosas, pero si vemos lo que ha logrado Concha de 2017 al 2020, es algo bastante prodigioso y más siendo una persona mayor que no tenía mucho más interés que la de subir las láminas para poder compartirla tal vez con sus familiares y amigos más allegados. Pero si lo comparamos con otros youtubers, como por ejemplo una ilustradora profesional, como por ejemplo Coco Days, que podemos ver aquí, que no solo es ilustradora profesional, sino que ha hecho incluso exposiciones, ha ido a museos, es conocida, ha estado en revistas, creo que también ha hecho artículos, llega como mucho a los 175.000 seguidores. Después tendríamos como ejemplo a Pixego, que lo tendríamos aquí, en este lado de aquí, que es otro ilustrador digital, solamente digital,
y que llegaría, pues como podemos ver aquí, a la suma de 89.000 seguidores, que es decir, que no es poco, pero en comparación con Concha, la verdad es que se queda atrás. Pero podemos ver a otros influencers, como por ejemplo Ibar, que si bien es un youtuber bastante grande, aquí en Instagram pues tiene pues 71.000 seguidores. Tal vez de los que yo conozco, de los que más se aproximan, sería Estudio Catastrófico, que tendría pues básicamente unos 223.000 seguidores, pero que siguen siendo menos de los que tiene Concha, que tiene pues cerca de los 280 y pico mil seguidores. Si quisiéramos realmente ver una persona que aumentase el número, tendríamos que ir, por ejemplo, a alguien tan conocido como Moderna de Pueblo, que tiene básicamente 1,5 millones de seguidores. Y eso es realmente una influencer grande, pero que también tiene una trayectoria muy larga. Y sin embargo, Concha, en una trayectoria tan pequeña, ha conseguido muchísimo. Pero claro, aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que piensa Concha? Es decir, ¿cómo ha llevado ella la fama? ¿Cómo lo está llevando? ¿Se lo está creyendo? ¿No se lo está creyendo? ¿Qué opina ella de que la gente la siga en tantas masas? Bien. Para empezar, ella llega un momento que dijo que cuando empezó a tener muchos seguidores sintió incluso como un poquito de, podríamos decir, miedo. No, tal vez no sea miedo de hoy me están persiguiendo, pero sí un poco de sobrecogimiento, es lo que yo podría entender. Pero que después poco a poco pues se fue acostumbrando y empezó pues a responder tantos mensajes como podía. Aprendió a utilizar Instagram, es decir, había estado en una tienda de fotografía, es decir, que estaba más o menos cercana a lo que eran las tecnologías, y no ha tenido problema en adaptarse a los medios digitales en este aspecto. Una de las cosas que yo creo que ha podido llamar bastante la atención es que, para empezar, claro, es una mujer de 88 años, lo cual puede llamar la atención, puede transmitir cierta ternura, ha estado tal vez en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y le ha visto pues alguien que retuiteó lo que hace en el momento también exacto y adecuado. Y desde luego ella misma dice en sus láminas que no entiende tampoco por qué hay tanto revuelo, que simplemente está copiando unas láminas, unas postales, escoge las que más le gustan y simplemente lo sube. Y yo creo que tal vez ese es el verdadero secreto de Concha, de que simplemente coge algo que le gusta, ve algo que le gusta, lo copia y lo sube. Y realmente mi opinión con respecto a si tiene más o menos talento, pues yo diría de que podríamos decir que es una ilustradora digital naif. Es decir, indudablemente podemos ver en sus postales de que tiene un conocimiento de dónde va la sombra, el volumen, la luz, las perspectivas cuando hay edificios. Es decir, sabe dibujar, sabe poner los colores y lo hace relativamente bien, con bastante soltura, dentro de lo que es un programa que tiene tantas limitaciones como es Paint. Así que yo creo que la misma opinión que tiene Concha de ella, diciendo que su trabajo, bueno, que hay cosas que pueden ser más o menos difíciles, sobre todo cuando son edificios, pero que se basa principalmente en tener paciencia. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con su propia opinión de cómo es su trabajo. Creo que la gran lección que aprendemos de esto es que creo que todo el que quiera pintar puede hacerlo, nunca es tarde para poder hacerlo en formato papel o formato digital, y la vida pues te da una sorpresa cuando menos te lo esperas, y la verdad es que lo de Concha es cuanto menos entrañable, curioso, y yo me alegro por ella y espero que pueda disfrutar bastante más de toda esta fama y como influencer que es. En definitiva, este ha sido el vídeo que quería subir hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, compartir y recordad que podéis seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo de los que subo. Y recordad que si os gusta mi contenido y queréis apoyarme, podéis hacerlo a través de Patreon, donde podéis ver las diferentes recompensas que podríais tener si decidierais ser mi patrocinador, y por supuesto podría hacer muchos más vídeos como este de manera más continua, de temática artística principalmente, pero siempre abierto a cualquier otra, ¿vale? En definitiva, un fuerte abrazo y ¡hasta luego!